vamos a hablar de la palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 42, perdón, en el capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? ¿Quiénes perseveraban en estas cosas? Dice que los discípulos del Señor. Recordemos, hermanos, que los apóstoles están ministrando al Señor en la iglesia, hermanos, que estaba en Jerusalén. Si bien, hermanos, el escritor del libro de los Hechos es Lucas, el que también tiene su evangelio. Lucas, al que conocemos por ahí como el médico. Y el libro de los Hechos, hermanos, como mencionaba, su autor es Lucas, el evangelista, y es una narrativa, hermanos, o es el primero, hermanos, en que comienza a narrar los acontecimientos de la iglesia del Señor, los primeros pasos de la iglesia del Señor. Desde el capítulo 1, en el verso 8, dice algo bien importante, hablando de Cristo. Cristo dijo a su iglesia, cuando estaban ya todos reunidos, pero recibiréis poder, en el capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Yo también esto lo veo, hermanos, como parte de la gran comisión de Jesús a su iglesia. Jesús le dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en los versos del 18 al 20, que fueran por todo el mundo, hermanos, a predicar el Evangelio y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñaran todas las cosas que Él les había enseñado y que Él había mandado. Y esa es la gran comisión de Jesús a su iglesia. Esa es como la encomienda. Ese es el trabajo que la iglesia del Señor debe de estar haciendo. Hay muchas cosas que podemos hacer como iglesia, pero hay una cosa que en particular que la iglesia no debe perder de vista jamás. Mire, ya ve que en las iglesias hacemos ventas, hacemos actividades, nos reunimos los jóvenes, la femenil, los varones, pero hay cosas más importantes que todo eso que acabo de mencionar. Hay una cosa bien especial y bien específica en la Biblia, que la iglesia del Señor debe de ir, hermanos, a predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde? Dice, hasta lo último de la tierra. Hasta allá me van a ser testigos. Y si usted se pone a investigar, hermanos, ¿de dónde venimos nosotros los bautistas? Y se va a encontrar, hermanos, que venimos desde el año 32 después de Cristo. Cristo predicó, hermanos, aquí en la tierra. Su ministerio terrenal fue del año 30 al año 33. Y en esos años Él establece su iglesia. Nosotros somos su iglesia, hermanos, amén. Amén. Hay que estar convencidos de lo que estamos diciendo y de lo que estamos enseñando. La iglesia del Señor no comienza en el día de Pentecostés. La iglesia del Señor no comienza en el año 300 como la iglesia católica, ¿verdad? Que son de las más antiguas, ¿verdad? Entonces la iglesia del Señor comienza todavía antes. La iglesia del Señor comienza durante su ministerio terrenal. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, se le apareció a sus apóstoles. Y dice que Él, en el verso 8, hermanos, les dio esas instrucciones. Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él está hablando a su iglesia, a sus discípulos, a los apóstoles, y les dice dónde le van a ser testigos. Al final Cristo encierra todo, hermanos, hasta lo último de la tierra. El Evangelio llegó a nosotros, el Evangelio llegó a América. Y hoy, gracias a Dios, somos salvos, somos hijos de Dios. Amén. Por ese amor que otros tuvieron por las almas perdidas, por ese amor que nosotros también debemos tener por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de la escuela secundaria o preparatoria, universidad, cual sea el grado de estudio que estés llevando. Ahí también Dios nos ha llamado. Él dice que hasta lo último de la tierra.
esa iglesia, hermanos, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, el día de mañana puede convertirse en una iglesia misionera, en una iglesia, hermanos, que no solamente se conforme con quedarse aquí, en ese lugar, sino que se extienda más y que vaya más lejos todavía, hermanos. Cuando la iglesia del Señor comienza a trabajar, las bendiciones de Dios comienzan a llegar a su iglesia, hermanos. Me da mucho gusto ver a Susi, ¿verdad? Estaba por aquí. Por ahí anda, ok. ¿Por qué a Susi? Porque hace años, ¿verdad? Bueno, es que parece que fue ayer, ¿verdad? Que conocí a algunos de ellos y a Sammy también en los campamentos. Y parece que fue ayer que nos conocimos. Y aquí seguimos, hermanos, todavía. Vengo de una familia donde somos 11 de familia, 11 hermanos, 7 mujeres y 4 varones. Somos una familia grande, pero de todos, hermanos, el que está dentro de las cosas del Señor ahorita nada más soy yo. Así que ahorita las peticiones que hacían, oren por mi familia. Amén. Para que Dios, hermanos, toque sus corazones. Hay 4 que ya creyeron al Evangelio, pero falta que den esos pasos de fe y comiencen a caminar. Y como dice el apóstol Pablo, y que ellos puedan decir también, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando Cristo comienza a morar en tu vida, tú vas dejando todas las cosas que antes hacías. Amén, hermanos. Amén. Esa es mi deseo y mi oración como predicador, que la gente, hermanos, vaya santificándose poco a poco, que, hermanos, la gente vaya dejando sus costumbres que antes tenía, sus vicios que antes tenía, y que comencemos a dar fruto en el Señor. La Biblia dice, hermanos, todo eso era un contexto para entrar a este texto. Amén. Amén. Ya se aburrieron, ¿verdad? Ya se están durmiendo. No se crean, hermanos, están bien atentos. Entonces ya sabemos quién es el escritor del libro de los Hechos. ¿Cómo se llamaba? Lucas, ¿ok? Lucas, el evangelista. Y dice la palabra del Señor que esto se está narrando en el primer siglo. En el año 60-70 después de Cristo se escribió el libro de los Hechos, ¿ok? Por ahí también todo eso, si quiere irlo anotando, le va a servir el día de mañana. Hay 4 cosas que nosotros debemos de hacer, hermanos, 4 preguntas que nos debemos de hacer cada que agarramos la Biblia. ¿Quién es el autor del libro que estoy leyendo? Entonces también, si quiere anotarlas, hermanos, es que quisiera compartirle muchas cosas en esta tarde para que, hermanos, haya sido de mucha bendición el haber estado aquí. Número 1, ¿quién habla en la Biblia? ¿Quién está hablando? Ya vimos que aquí está hablando, ¿quién dijimos? Lucas, ok, ¿quién habla? Y luego, ¿a quién está hablando? ¿A qué personas? ¿A qué pueblo? ¿A qué nación? ¿A una iglesia en particular? ¿O está hablando a quién? ¿Verdad? Y dice la Biblia que el Señor, hermanos, en el verso 42, ahí quien está hablando ya directamente en la predicación era el apóstol Pedro. Lucas es quien recaba todos los datos, todo y lo plasma así, nos lo entrega así ya todo acomodado. Pero quien estaba hablando ahí Lucas y quien estaba predicando en el verso 42 era el apóstol Pedro. Era el apóstol Pedro quien estaba diciendo: y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, hay cosas bien importantes aquí, hermanos, cosas en las cuales perseveraban los primeros cristianos. A ellos fue dirigido este libro de los Hechos de los Apóstoles, a los primeros judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Recordemos que los judíos no creían en Cristo, pero con la predicación de la palabra de Dios, de los apóstoles del Señor, ellos comienzan a creer en Jesucristo. Y hermanos, dice la palabra del Señor que ellos estaban congregados. En el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra, los que fueron salvos, dice, se bautizaron, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran alrededor de 120 el número que estaba ahí al principio, y comienzan a predicar la palabra del Señor y se van convirtiendo a Cristo más personas y más personas, y la iglesia comienza a crecer de tal forma, hermanos, que por ahí del capítulo 4
Ya estamos hablando de una iglesia que tenía alrededor de 20,000 personas. Una iglesia que creció, hermanos, rápido en corto tiempo. Ahora, ¿por qué creció tanto? Porque el Señor estaba con ellos. ¿Por qué creció tanto? Porque dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la primera cosa, hermanos, que quiero que ustedes lleven a casa en esta tarde. Que hay que permanecer, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. A esa iglesia, hermanos, seguramente, o por esa iglesia han pasado muchas personas, muchos cristianos. Unos se han quedado, otros se han ido. Pero usted, hermano, debe de permanecer en ese lugar, debe de echar raíces en ese lugar, debe de dar fruto en ese lugar. Aunque, hermanos, vengan luchas y pruebas, usted permanezca en ese lugar. Recuerda, hermanos, si un día me muero, en un mes, en un año, en 2 años, no sé, y usted ya no me vuelve a ver nunca, recuerda esas palabras: yo debo de permanecer en mi iglesia. Porque esa es su iglesia. ¿Quiénes son miembros de esa iglesia? ¿Levanten su mano? Los que han recibido a Cristo como Salvador y que ya se bautizaron. Ok, esa es su iglesia. Los demás hermanos son creyentes o son nuevos creyentes que un día van a dar ese paso también, porque también van a creer en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina del hijo de nuestro hermano Gustavo, no en la doctrina de mi hermano, es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios la que debe de ser enseñada y usted la debe de recibir con gozo en su corazón, hermanos. Qué difícil es, hermanos. Hay tantas iglesias que ahorita, hermanos, iglesias neotestamentarias, iglesias del Señor, que se están apartando de la fe, que se están apartando de la doctrina del Señor. Y una iglesia, hermanos, para que pueda permanecer en la doctrina del Señor, debe de estar, dijimos, bien unida. Están pasando por un momento difícil, hermanos. Su pastor está en cama. Quiero que nosotros concienticemos en esto, hermanos. Mi pastor está en cama. Dice la Biblia que nosotros debemos de obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y ahora Él necesita de tus oraciones, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos de estar bien unidos y aferrarnos más a las cosas del Señor. ¿Cuántos años tiene predicando mi hermano Gustavo? Desde que era misión. 18, 17, 18. Entre 18 y 19 años, hermanos. Imagínense, el hermano Gustavo, él está allá y de repente se dice: no, pues como no es el hermano Gustavo, pues yo ya no voy a ir. Y no, pues yo tampoco. Y no, pues yo tampoco. Hermanos, recordemos algo: ¿ustedes están siguiendo al hermano Gustavo o a Cristo? Cristo. A Cristo. Pero vamos a orar por nuestro hermano Gustavo, porque él necesita mucha oración, muchos ruegos. Ahora, hermanos, lo principal, la doctrina del Señor. La iglesia debe estar unida en doctrina. No, pues es que yo pienso, hermanos, que aquí debemos de comenzar a lanzar naranjas, hermanos. Nada de eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Amén, hermanos. Y ahí hay que permanecer, porque dice el apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, allá en una de sus cartas, dice: porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, y comienza a dar las características. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, que en la iglesia del Señor iban a entrar hombres, hermanos, vestidos de ovejas. Pero por dentro, dice el apóstol Pablo, son lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Si usted ve un día que llega un hermano, alguien que se dice hermano, y comienza a causar divisiones, y comienza a ir en contra del que está aquí al frente de la congregación, hermano, de volada, hermano, hablen con él. Porque hay mucha gente, hermanos, que nada más les gusta entrar a las iglesias y ser tomados en cuenta por un tiempo. Y causan división dentro de la iglesia del Señor, y luego se van y no les interesa y lo llevan a otra iglesia. Hermanos, ese tipo de personas están siendo usadas por el diablo. Pero usted, hermano, que es de Cristo, usted que está en la sana doctrina, y siéntase orgulloso, hermano, de pertenecer a una iglesia cristiana bautista con una doctrina bíblica.
no con una doctrina de hombres, con una doctrina que dijo un pastor, no, con una doctrina que viene en la Biblia. El bautismo, la Santa Cena, son doctrinas bautistas. El creer solamente en la Biblia como nuestra regla de fe y práctica es otra doctrina. La doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la regeneración, la doctrina de hermanos, de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del infierno, la doctrina, hermanos, de la salvación. Y hay tantas doctrinas, hermanos, que son alrededor de 20 doctrinas. En esas doctrinas debemos de permanecer como iglesia del Señor, y debemos de permanecer bien unidos. ¿Vieron cómo ganaron Rayados el día jueves? ¿Por qué ganaron? Están unidos. Porque estaban unidos, porque todos tenían un objetivo: quedar campeones. Y aunque yo soy tigre como mi hermano, ¿verdad? Pero para las de harina, nada más para las de harina. Aunque somos tigres, queremos que a Rayados le vaya bien. ¿Por qué Tigres como que iba más o menos? Porque no había unidad. Los fracasos vienen cuando no hay unidad. En todo lo que usted quiera mencionar, ámbito laboral, en una escuela, cuando se hace un proyecto y cada quien anda por su lado, hermanos, no funcionan los proyectos así. Esa iglesia, hermanos, siempre que tenga un proyecto, que quiera hacer algo para el Señor, irse a ganar almas, vayan todos, hermanos, traten de ir todos. Que hay que aprender Biblia, vénganse todos a la casa de Dios. Hay que estar unidos en oración por nuestro hermano. Hay que estar unidos. Que Dios nos está dando el deseo de abrir una misión. Oye, ¿ya tienen misión todavía no? Un día, hermanos, Dios quiera que sea pronto, hermanos, que les dé la capacidad, que les dé el entendimiento, porque eso no es del hombre, eso es del Señor. El abrir misiones es del Señor. El Señor, a través de su Espíritu Santo, le va a indicar a sus hijos, hermanos, que es el tiempo de dar un paso más, de ir y ganar almas. No sé qué colonias sean aquí, hermanos, pero a lo mejor aquí cerca se puede abrir otra misión, donde vaya mi hermano, donde vaya Sammy, donde vaya el hijo del hermano, o donde vaya otro hogar de esa iglesia, hermanos. Aquí no terminó el trabajo. Cuando se organizó en la iglesia, ¿se acuerdan que les decían? Aquí apenas comienza el trabajo como iglesia del Señor. Permanezcan unidos, hermanos, esa es mi deseo y mi oración. ¿Qué más? ¿Qué más estaban haciendo los primeros cristianos? Dice que se andaban peleando, ¿verdad, hermanos? No, dice que estaban en la doctrina de los apóstoles, que estaban en comunión unos con otros. Le decían, mi hermano, ¿cómo se llama, hermano? Hermano Urbano, lo invito a mi casa. Véngase, hermano, ¿sabe qué? Voy a hacer una carnita asada. Somos regios, ¿verdad? Pues no puedo decir, vamos a hacer un zacahuil como en San Luis Potosí. El zacahuil es un tamal muy grande con pollo adentro. Un tamal de este vuelo, hermanos, ¿sí? Y eso es como que lo típico de allá. Así como aquí decimos que la carne asada, pues bueno, si usted hace una carne asada, dígale a mi hermano, véngase, hermano, háblele por teléfono, vaya por él, que haya comunión dentro de la iglesia del Señor. Hermanos, compré 50 pizzas de ahí de la César, ¿verdad? De las de pepperoni. Vénganse todos a la iglesia, hermanos, el domingo. Miren, Dios me bendijo, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes. Hermanos, ¿saben qué hacemos a veces los cristianos? Que en vez de estar en comunión con nuestros mismos hermanos, andamos allá derrochando dinero con los inconversos. Amén. Invitando a las carnes asadas a los inconversos. Ahora, no es malo, pero primero con los de tu casa. Amén. Ellos son de tu casa, ustedes son nuestra casa, nosotros somos nuestra familia. Y debemos de vernos, hermanos, la iglesia es como una familia. Todos los miembros nos necesitamos. Hace tiempo mi mamá estuvo enferma también de COVID, hermanos, y los 11 estábamos unidos. Y mis hermanas la iban a ver, y otros aportaban, y así estuvimos, hermanos, hasta que mamá, gracias a Dios, fue dada de alta. Le decía a mi hermano Gustavo, también le quedaron muchas secuelas. Todo lo que son sus piernas, hermanos, de pronto siente muchos calambres. Mi hermana es una señora, mi mamá es una señora de 72 años, acaba de cumplir 72 años. Y, hermanos, era una señora alta, robusta. Ahora está más delgada, ahora ya su fuerza
hermanos, es poca, pero a Dios gracias que ahí está todavía en la casa. Decía mi hermano Gustavo, decía mi hermana Susi, ¿verdad? Mi hermana Susi, gracias a Dios, ¿verdad? Que mi papá todavía está ahí. Dice que se habían juntado para orar por él. Decía mi hermano Gustavo, ¿verdad? Que él decía, entréguenme en las manos del Señor. Hermanos, ustedes háganle caso a su papá, hermanos, y sigan orando por él. Y si él tiene sus deseos, háganlo, hermanos, porque yo creo, hermanos, que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios va a hacer algo. Y que sea su voluntad siempre en nuestras vidas. Pero hay que estar, hermanos, en buena comunión. Hermano, si puedes darle la vuelta a tu pastor. Les digo a todos los hermanos que aquí están, vayan mañana, vayan pasado mañana, en cuanto se pueda, hermanos. Si no pueden ir todos juntos a la misma hora, échenle vueltas al hermano, llévenle un jugo, llévenle un pan, llévenle algo, hermanos. ¿Por qué? Porque la enfermedad, hermanos, dice que en el hospital es donde se conocen los amigos. En la cárcel y en los hospitales. Que tu pastor te recuerde, mira, mi hermano, ¿verdad? Cuando estaba malito, ¿verdad? Me llevó por ahí un jugo, o simplemente vino y hizo una oración conmigo, ¿verdad? Y eso no se olvida, hermano. Eso nunca se le va a olvidar a tu pastor. Y nunca olvides las veces que le has llamado a tu pastor y que él ha estado ahí para ayudarte, para hacer una oración. Lo que él cosechó, ahora él lo que él sembró, ahora quizás es lo que él va a cosechar, hermano. Pero que no se pierda esa comunión, hermanos. No dejen de congregarse, no dejen de venir a las reuniones, inviten a más. Que el diablo, hermanos, está contento. ¿Saben por qué? Porque pues no está el pastor aquí. Él piensa que las ovejitas como que están medio descuidadas, pero al contrario, hermano, lo que el diablo no sabe es que Dios está con nosotros. Amén. Lo que el diablo no sabe, hermanos, es que el Señor le hizo una promesa a su iglesia. Amén. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a su iglesia? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Es una promesa del Señor para su iglesia. ¿Qué más hacían los hermanos del primer siglo? Parece que no tenían trabajo, parece que no tenían otra actividad más que juntarse en la casa de Dios. Mira, hermano, lo que haya sido, como haya sido, dice la Biblia que la iglesia del Señor estaba unida, hermano, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, para estar en comunión unos con otros. Y también dice, hermanos, que en el partimiento del pan, el compartir, hermanos. ¿Ustedes son compartidos? Amén. ¿Su vecina tiene necesidades? Dale, hermano. Dale. Porque si tienes 2 sopitas en la alacena, dale una a tu vecina que necesita. A veces, hermanos, ni siquiera tenemos que ir a predicar el evangelio. Con tu testimonio te las vas ganando para Cristo. Cuando tú puedas, ayuda. Aquí dice que el pan, pero no solamente la comida, no solamente, hermanos, se juntaban o se congregaban para tener a lo mejor alguna actividad, hermanos, eso iba más allá todavía, hermanos. El testimonio fuera de la iglesia, la ayuda. Dice el Señor que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y tu prójimo es el que está allá afuera también. Entonces, hermanos, el Señor nos invita en su palabra, hermanos, a perseverar en esas cosas. Y por último, hermanos, dice, y en las oraciones. Y es aquí, hermanos, donde yo voy a terminar. A lo mejor me va a tardar 1 hora todavía en ese último punto. Amén. Amén. Viva Dios, cada día trabaja. Bueno, yo aquí tengo un agua, hermanos. Voy a reír. Les digo a los hermanos de la iglesia Hebrón, se llama Iglesia Bautista Hebrón de Monterrey, Nuevo León. Aquí es Iglesia Bautista Torre Fuerte, ¿verdad? No soy mal. Amén. Torre Fuerte de Juárez, Nuevo León, ¿verdad? Entonces, hermanos, les decía a los hermanos en la mañana que qué bonita es la vida cristiana. Porque veía a varios hermanos como que estaban así, como que se estaban quedando dormidos en la escuela dominical. Les digo, hermanos, ¿por qué no se levantan temprano? Se bañan, se van por su kilo de barbacoa,
almuerzan y se vienen bien contentos a la casa de Dios. Amén. Ah, no, pero andan desde el ánimos desde quién sabe qué horas. Y el otro día, no vienen, ¿verdad? Porque y el pastor y los hermanos, me dijo un hermano, ay hermano, qué milagro el mío, que yo nunca lo veo en la casa de Dios. Hay hermanos que son domingueros, hay hermanos que son, no sé hermano cómo llamarle, pero cada 15 días, cada mes, se presentan en la casa de Dios. Eso es una vergüenza, decían la mayoría de los hermanos. ¿Qué decían los hermanos? Gratitud, ¿por qué? Por la salvación que Dios ha dado a mi vida. Hermanos, si Dios te salvó, sírvele al Señor. Amén. Tengo 13 años de que me convertí al Evangelio, que alguien me habló de Cristo. Tengo 7 años, hermanos, predicando la palabra de Dios en la iglesia donde estoy. Éramos misión y después Dios, ¿verdad?, obró y nos organizaron en la iglesia, como hace poco sucedió también con ustedes, hermanos. Y vinieron luchas, han venido pruebas, pero ahí estamos caminando. Llevamos 7 años ahí todavía, hermanos. Sigan orando por nosotros, sigan orando por nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía hay mucho trabajo que hacer para la obra del Señor. Amén. Porque miren, hermanos, si Cristo todavía no viene, ahora con esta pandemia que pasamos, hermanos, el Señor nos sigue avisando que su venida está cerca. Amén. Que sus profecías se están cumpliendo, que esas pandemias, que esos rumores de guerra, hermanos, ya la venida del Señor está cerca, hermanos. Y nosotros todavía a veces seguimos batallando, seguimos sin consagrar nuestras vidas al Señor. La iglesia, hermanos, debe de permanecer unida en las oraciones. Me llama mucho la atención cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, ahí en los siguientes capítulos, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que fueron encarcelados y la iglesia no fue a buscar al magistrado, no fue a buscar, hermanos, al presidente, no fue a buscar a un rey. La iglesia, hermanos, estaba bien enseñada. Y lo primero que la iglesia hace, hermanos, cuando Pedro es encarcelado, dice que la iglesia se unió en oración. De tal forma, hermanos, que cuando son liberados, hermanos, llegó una mujer de nombre Rhodes, si no me equivoco, y llegó a tocar en la puerta a la iglesia y le dice, ¡ya! Pedro. ¡Ya está libre! Y no creían los hermanos. A veces todavía hay incredulidad, hermanos, en algunos cristianos. Que no sea ese nuestro caso. Dios va a hacer algo grande con nuestro pastor. Dios va a hacer algo con mi hermano Gustavo. No sé, pero Dios es un Dios grande. Dios es un Dios todopoderoso. Que Él puede hacer que lo que para los hombres es imposible, dice que para Dios todo es posible. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a alabar a Dios, vamos a glorificar su nombre, vamos a encargarnos de hacer lo que dice su palabra y Él a su tiempo, hermanos, nos bendecirá. Amén. No dejemos llorar. Quizá de pronto va a entrar alguien por esa puerta y va a decir, ¿qué creen? Hermano Gustavo está mejor. Esa es mi fe, hermanos, en el Señor. Amén. Hermano Gustavo está mejor. Quizá muchos, pero ¿cómo? Hace días estuve con un amigo que se llama Ismael. Él fue operado, hermanos, de sus cervicales. Esa fue la tercera operación y pensamos que ella no la iba a librar. Y él se despidió de su hijo, de sus 2 hijos, de su esposa, de su mamá, y me habló a mí un jueves por la noche y me dijo, hermano, ven y haz una oración por mí. Él vende carros y es una persona pues con muchos bienes. Y me habló y me dice, hermano, ven, haz una oración por mí. Y nos dejaron solos ahí en su cuarto, hermanos, en su recámara. Y él en su cama ahí tenía un maletín lleno de dinero. Y me dice, hermano, me doy cuenta que de nada me sirve todo esto. Y comenzó a llorar, hermano. Yo le podría decir a usted, hermano, ¿qué haría con un $500,000 de pesos? ¿Qué haría? Un chorro de cosas, ¿verdad? Pero él me dijo, eso ahorita no me sirve.
No puedo. Quisiera dárselo a alguien y que me devolviera mi salud, pero no se puede. Mis hermanos, nada más oran por mí. Y ya le hablamos a toda su familia, oramos. Su mamá decía, es que tú no te vas a morir, porque él decía, por si me muero. Su mamá le decía, él no se va a morir, hermano. Y le decía, hermano, usted no es dueño de la vida. Hay que ser realistas, hay que estar conscientes de que en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia. Ahora, yo no deseo que él muera, ¿me entiende? Pero de que vamos a morir un día, vamos a morir un día. No sabemos si sea en ese quirófano, no sabemos si Dios lo va a levantar de ahí como un testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Amén. Le dijeron los médicos, es que es una operación muy riesgosa. Y aparte de que era riesgosa, hermano, y ningún doctor le aseguró que iba a salir bien. Les dije, miren, vamos a orar y denle unas palabras como si se estuvieran despidiendo, pero a la vez oren al Señor para que sea su voluntad y no la de ustedes, porque a veces queremos que no, y que no, y que no. Yo le decía, Señor, es que como mi papá, ¿verdad? Pero al fin entendí, hermanos, que la vida no me pertenece a mí, que la vida le pertenece a Dios, y que cuando Él quiere, hermanos, Él nos va a llamar a su presencia. Después le dije, Señor, que sea tu voluntad, y perdóname si te cuestioné en un momento de desesperación, de ver a mi papá sufriendo, hermanos. Él murió a causa de problemas en sus pulmones, porque él fumó mucho, así que si hay alguien que aquí fume, ¿verdad? O si conocen a un amigo, yo creo que los cristianos no fuman, ¿verdad? Ok, es sarcasmo, nada más. Pero si alguien ha visto fumar a un cristiano, ya ven que ya los cristianos fuman, los cristianos toman, los cristianos que se dicen ser cristianos, amén. Pero, pues, si usted no lo hace, hermano, pero conoce a alguien, dígale, no fumes, te vas a morir más pronto. Y mi papá falleció de eso, hermano. Y yo al principio cuestionaba a Dios, pero después le dije, Señor, que sea tu voluntad, mejor y no la mía. Que sea lo que tú quieras. Si Dios nos lo dejó un tiempo más, hermanos, todavía mi papá se recuperó, salió del hospital y anduvo otra vez haciendo sus actividades, y ya después de varios años, ahora sí se volvió a enfermar y ya partió con el Señor. Pero él también recibió a Jesús como su Salvador. Entonces, hermanos, ahora con mi mamá, lo mismo. Ya dije, Señor, yo no te voy a decir nada. Señor, si es tu voluntad, sánala, y a tu nombre está la gloria, y yo voy a seguir siempre pues en tu camino, ¿verdad? Tratando de servirte de la mejor manera. Entonces, hay promesas que le hacemos al Señor en ocasiones, pero no las cumplimos. En nuestras oraciones a veces le decimos muchas cosas a Dios. Ya voy a cambiar, pero sana mi mamá. Y ya voy a hacer eso, ya me voy a entregar. Hermano, si no le vas a cumplir al Señor, no le prometas nada en tus oraciones. Simplemente ora por nuestro hermano Gustavo. Ora por él. Pero si quieres, hermano, aún, ¿verdad?, añadir algo y prometerle al Señor algo, hazlo. Hazlo, hermano. Seguro estoy de que no te vas a arrepentir. De que tú, un día en tus oraciones, le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como le dijo el profeta Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hay mucha necesidad, hermanos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Quisiéramos tener aquí a 4 hermanos que dijeran, hermano, pues si el hermano falta, aquí vamos a estar. Hermano, ahorita que no está él, yo puedo ayudarles a predicar. En nuestras iglesias quisiéramos tener 4 o 5 hermanos, para que cuando falte el pastor, haya quien pueda seguir predicando o ayudando en todos los servicios. Pero en ocasiones la negatividad, hermanos, de los cristianos hace que todo recaiga en una sola persona. Está su hijo, hermanos, pero ahí está Sammy, ahí está mi hermano, aquí está su hijo. ¿Quién más? Allá está mi hermano, ¿verdad? Que no los conozco de nombres, pero aquí los veo, hermanos, sirviendo al Señor. Pónganse de acuerdo con mi hermano Gustavo, hermano. Pues si yo nunca había dirigido, pues dime, hazme un programa, como no sé, y tú aquí ponte enfrente y ayúdame, para que no sea tan pesada la carga, ¿verdad?, para ti solo, aquí en el templo. Pónganse en las manos del Señor, hermanos. Oren para que Dios los ayude a estar siempre juntos. Cristo oró por nosotros antes de morir. Dijo, Señor, yo te ruego por todos aquellos que van a venir, y eso serás tú y el ayuno. Amén. ¿Para qué? Para que sean uno.
así como tú, Padre, y yo somos uno en unidad. Amén. Y que seamos, hermanos, ese cuerpo en Cristo, bien unidos, y que todos nos necesitamos. Que nos demos cuenta, hermanos, que todos nos necesitamos. La Biblia enseña en Romanos, hermanos, acerca del cuerpo. Si dijera la mano, no te necesito, pues ¿con qué manejo? Pues no se puede, ¿verdad? Si yo dijera, no necesito mis pies, yo necesito todos mis miembros de mi cuerpo, hermanos. El día que me faltara algún miembro de mi cuerpo, hermanos, pues yo no sé qué sería de mi vida, ¿verdad? Mi vida cambiaría. Pero a Dios gracias que estamos sanos, estamos completos, que podemos hacer algo para su obra y que debemos de estar, hermanos, como decía al principio, bien unidos para seguir sirviendo al Señor. Amén. Dios los bendiga, iglesia Torre Fuerte. Dios los guarde, Dios los siga ayudando. Y oramos, hermanos, para que su pastor sea levantado en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.